El liberalismo fue una doctrina la cual se originó a partir de los ideales de la Ilustración. Se obtuvieron muchos beneficios, por ejemplo, las libertades individuales, la soberanía nacional, el derecho a la propiedad, la división de poderes, una concepción individualista y entre muchos otros factores que resultarían para la sociedad bastante benéficos. El conservadurismo es la ideología política que se caracteriza por defender la fe ante la razón, la tradición ante la experiencia, la jerarquía ante la igualdad, los valores colectivos sobre el individualismo y la ley natural ante la ley civil. Busca el equilibrio y se opone al cambio, la innovación y los extremismos. El nacionalismo surge por la influencia de las revoluciones americana y francesa y consiste en defender una identidad cultural, lingüística, histórica, de raza y de religión en un mismo territorio. El socialismo designa aquellas teorías y acciones políticas que definen un sistema económico y político basado en la administración de los sistemas de producción y en el control social, por parte de un Estado obrero organizado de abajo arriba. Los principales autores del liberalismo fueron John Locke y Adam Smith. El principal autor del conservadurismo fue Edmund Burke. El nacionalismo se originó después de la Revolución Francesa en 1830 y 1848. Se expandió hacia Alemania e Italia. El autor principal o más destacado del socialismo fue Karl Marx. El conservadurismo se expandió a diversas regiones. Una de ellas fue México, otra Colombia, Rusia y España. El conservadurismo se originó en Francia. El socialismo se originó o surgió en Estados Unidos y Gran Bretaña. El contexto histórico del liberalismo es que fue una época marcada por las constantes guerras que se desarrollaron en el continente europeo, tanto por motivos religiosos como comerciales. Un ejemplo de esto es la Guerra de los 30 años. Hubo notable descenso demográfico. Holanda y después Inglaterra se convierten en las potencias hegemónicas del comercio mundial. Contexto histórico del conservadurismo. Durante el conservadurismo existieron diversos acontecimientos que es de suma importancia recalcar. Uno de ellos fue la crisis de la monarquía absoluta que se produjo en España. Otro de ellos fue que España permitió el acceso del ejército francés y aportó un cuerpo para que luchara bajo las órdenes de Napoleón. Y durante ese mismo lapso, el príncipe de Asturias organizó la conspiración del Escorial, con el objetivo de derribar a Godoy y hacerse con el trono de su padre. También ocurrieron las abdicaciones de Bayona. Y otro acontecimiento importante fue que el pueblo indignado se rebela contra los ocupantes franceses el 2 de mayo de 1808, comenzando así lo que se llamaría la Guerra de la Independencia de 1808 a 1813. El contexto del nacionalismo fue que en el siglo XIX fue un periodo de cambios trascendentales con lluvia constante de nuevas ideas en creación y de sucesos rupturistas. La Revolución Francesa, la invasión de España por Napoleón y la posterior Guerra de Independencia supusieron la entrada en España de las ideas del nacionalismo, antimonárquicas y laicistas, y con ellas la
crisis de la ideología del antiguo régimen. El contexto histórico del socialismo fue que surgió como una reacción frente a las consecuencias de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que se inicia a finales del siglo XVIII en Inglaterra y arraiga en la primera mitad del siglo XIX en Europa, supone una transformación social radical. Esta revolución provocó el surgimiento de una clase proletaria sometida a unas condiciones de vida miserables. Hacia el año 1830 aparece el término socialismo, que en Inglaterra se concibe como la teoría reformista de Robert Owen y en Francia como la teoría reformista de Saint-Simon. Las similitudes entre las ideologías fue que el liberalismo era muy contrario al conservadurismo y entre ellos dos se criticaban. Por ejemplo, el liberalismo pensaba que los conservadores, al mantener las circunstancias iguales, se oponían al igual progreso y desarrollo del país, mientras que el conservadurismo pensaba que los liberales conducían al desorden por intentar implementar ideas extranjeras y no adecuadas a las circunstancias nacionales, renunciando a su pasado. Esto nos indica que el conservadurismo se define por su actitud a las estructuras existentes y que se enfrenta a cualquier intento de modificarlas, ya que se preocupa por el orden. Además, surgen otras dos corrientes que son el nacionalismo y el socialismo, las cuales surgen a raíz del liberalismo, ya que no todos compartían los mismos ideales. El nacionalismo surge por la influencia de las revoluciones americana y francesa y consiste en defender una identidad cultural, lingüística, histórica, de raza y de religión en un mismo territorio. En cambio, el socialismo proponía una sociedad comunista, es decir, se caracterizaba por medios de producción colectivos, individuos que trabajaban voluntariamente en beneficio de la comunidad y a la sociedad. Se rige por la solidaridad y armonía entre el hombre y el trabajo. Una de las características por las que se diferenciaba el conservadurismo de las otras ideologías fue que querían una forma de gobierno de monarquía absoluta. Un enfrentamiento importante durante el liberalismo fue la Revolución Liberal de 1820. Uno de los enfrentamientos importantes que pasó en el conservadurismo fue la Revolución Francesa. Uno de los principales enfrentamientos del nacionalismo fue la unificación de Italia y Alemania. El principal enfrentamiento o el más importante del socialismo fue la Revolución Socialista. Nuestro conflicto es la Revolución Liberal de 1820, en el cual el liberalismo defendía los principios básicos de la revolución, así como el sufragio universal, la división de poderes, etc. El nacionalismo fue ignorado por el Congreso de Viena por ser un peligro para las monarquías absolutistas restauradas. ¿Quiénes fueron los actores durante la Revolución Liberal de 1820? Bueno, los actores que participaron en este conflicto fue el general Riego por parte del liberalismo y el rey Fernando en el conservadurismo. Intereses del conflicto. El liberalismo defendía los principios básicos de la revolución y otros aspectos como una monarquía parlamentaria, sistema republicano, el sufragio universal, división de poderes y partidos políticos. Las 4 ideologías que explicamos a lo largo de este proyecto han marcado la evolución histórica de los sistemas políticos, cada quien en defensa de sus ideales,
Por lo tanto, tenemos al liberalismo definido como un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, el cual originó 3 revoluciones. El liberalismo era muy contrario al conservadurismo y entre ellos 2 se criticaban. Por ejemplo, el liberalismo pensaba que los conservadores, al mantener las circunstancias iguales, se oponían al progreso y desarrollo del país, mientras que el conservadurismo pensaba que los liberales conducían al desorden, por intentar implementar ideas extranjeras y no adecuadas a las circunstancias nacionales, renunciando a su pasado. Además, surgen otras 2 corrientes, el nacionalismo y socialismo, las cuales surgen a raíz del liberalismo, ya que no todos compartían los mismos ideales. El nacionalismo surge por la influencia de las revoluciones americanas y francesas, y consiste en defender una identidad cultural, lingüística, histórica, de raza y de rebelión en un mismo territorio. En cambio, el socialismo proponía una sociedad comunista, es decir, se caracterizaba por medios de producción colectivos, individuos que trabajan voluntariamente en beneficio de la comunidad y la sociedad se rige por la solidaridad y armonía entre el hombre y el trabajo. En la actualidad siguen vigentes estos ideales, presentando algunas modificaciones como un proceso evolutivo en la historia de la humanidad, ya que han impactado en la vida. Conclusión. En México, durante el siglo XIX, después de haber consumado su independencia, había dejado atrás su fisonomía indígena y colonial. Ya no lo defendía ni Tenochtitlan ni Nueva España, aunque ambos lo hubiesen forjado. Ahora surgía un nuevo México, que en el siglo XIX vivió un periodo de luchas intestinas, como las 2 invasiones extranjeras que surgieron, la francesa y la norteamericana, y una guerra civil que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez. En Estados Unidos, en 1861, Lincoln es elegido presidente y comienza la guerra civil. Kansas se incorpora a los Estados Unidos y lucha contra los confederados. En 1865, los estados del norte ganan la guerra. En 1867, un acuerdo traslada y confina a los Sioux en una reserva en Dakota. En 1882, Gran Bretaña ocupa el Egipto del Imperio Otomano. En 1884 se reparte África en la Alrededor de todo el mundo, al final del siglo XIX, ocurrieron diversos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos fue que España se proclama la Primera República en 1873. Hubo guerras indígenas en América en todo ese lapso. Hubo frecuentes linchamientos a afroamericanos en el sur de Estados Unidos durante las décadas de 1880 a 1890. Francia coloniza Indochina. Surgen colonias alemanas. De 1884 a 1885 se da la Conferencia de Berlín, donde las potencias occidentales dividieron a África. En 1884 se da la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, celebrada para determinar el meridiano de Greenwich. De 1880 a 1882, el desarrollo y producción de la iluminación eléctrica estaba en marcha. Thomas Alva Edison de Milán estableció la compañía de iluminación Edison el 17 de diciembre de 1880. De 1880 a 1886, Charles Babbage instaló lámparas de arco de carbono a lo largo de Broadway, Nueva York. Una pequeña estación fue establecida en el 25 de la calle Manhattan. En 1886 se elabora la Coca-Cola.